Buenas, Endurance, trabajo del día. Vamos a arrancar con un Tabata en el que vamos a hacer trabajo número 1, visitas alternadas, ¿sí? Durante 20 segundos, descanso 10. Trabajo número 2, con una carga liviana, ¿sí? Lo que voy a hacer es un pie más adelante que el otro y de arriba del hombro voy a bajar rápido al bolsillo y vuelvo lento. Hachazos, como si fuese un hachazo buscando zona media. Trabajo de un lado y luego me va a tocar el otro bloque. Luego voy al piso, voy un poquito más atrás así. Voy a pasar pies por arriba de mi carga o mi peso. Y el último va a ser un squat en los cuales voy a tener el peso frontal y cuando baje lo voy a llevar arriba del hombro y voy a volver frontal. Arriba del hombro y frontal. Siempre manteniendo activa la zona media, que son unas 3 rotaciones. Tabata estos 4 ejercicios. Y ahí me voy a ir a 8 minutos de un trabajo de fuerza, donde el ejercicio número 1 con una carga liviana, voy con la traza encendida, arriba miro, voy a tocarme el tobillo, siempre mirando mi carga, y vuelvo al frente, windmill, 3 de un lado, 3 del otro. Y luego voy a hacer, miren, una combinación de la cual voy a hacer un swing, me muestra ahí de frente, voy a recibir la kettlebell cruzada, voy a bajar, voy a subir y voy a empujar. Voy a hacer lento, de acá baja nuevamente. Bien, lento sería. Recibo, voy a estocada, empujo y bajo. 3 por lado. Cuando cambie, ¿sí? La cola de la kettlebell, el bottom va al otro lado y esa es la pierna que va atrás. ¿Sí? La dinámica de este ejercicio sería la siguiente. 3 por lado. Ahí me tomo una pausa de 30 segundos y vuelvo a empezar. 4 a 6 vueltas de acuerdo a la carga que está en esos 8 minutos. Descanso 2 minutos, pero con la estructura similar lo que vamos a hacer. 8 minutos de trabajo, 4 a 6 vueltas, esta es más rápido. Donde el ejercicio número 1, permiso, tenemos perfecto, deadlift. Vamos a hacer dos opciones. Una es pie adelante, pie atrás, más simple, peso muerto, la carga de un solo lado, trabajo 3 de un lado, ¿sí? Y una vez que termine, me pongo al costado para que lo vean, 3 del otro. Y la sentadilla va a ser en la misma posición, 3 de un lado, y una vez que termine, 3 del otro. Ahí descanso 30 segundos, van a entrar 6 rondas, entre 5 y 6 en 8 minutos. Trabajo final 12 minutos, donde vamos a intentar en esos 12 minutos hacer 6 rondas. Ejercicio número 1, 40 cross climbers totales. 1, 2, 3, 4. Bien. Ejercicio número 2, invert burpees. Voy atrás, 5. Me voy a parar y voy a saltar. No me sale, lo voy a dividir en 5 sit-ups abdominales tradicionales y 5 half burpees por salto, por separado, si no me sale. Bien. Siguiente ejercicio, 10 sit-ups. En lo posible simétricas. Si no me salen 5 y 5. Y el último ejercicio también es una combinación de 10 swing más squat. A una mano voy a tomar mi carga, voy a hacer un swing, la voy a recibir, voy a hacer la sentadilla, ¿sí? Y acá lo que puedo hacer es o trabajo todo del mismo lado, 5, ¿sí? Y luego 5 con la toma al otro lado, o hago transición, miren, cambio, ¿bien? 10. Esa es una vuelta, voy a tener 2 segundos, ¿sí? De AMRAP, donde entran aproximadamente 6 vueltas, 5 a 6. Si le metemos pata, entran las 6.